Hoy descubrirás la cacería humana más larga e importante del siglo XXI. 10 años de persecución, 20 minutos de operación, la casa de Osama Bin Laden. El 11 de septiembre de 2001 amaneció claro sobre la costa este de Estados Unidos. Era un día común, hasta que dejó de serlo. A las 8:46 de la mañana, un avión comercial se estrelló contra la torre norte del World Trade Center. En ese momento nadie sabía si era un accidente, un acto suicida o el peor piloto del país. Las pantallas de televisión mostraban humo, fuego y confusión. Minutos después, en Florida, el presidente George W. Bush leía cuentos a un grupo de niños en una escuela primaria. Su asesor más cercano en materia de inteligencia, Michael Morell, estaba en la sala con él. Era quien facilitaba el resumen diario del presidente desde enero de ese mismo año. Donde fuera el presidente, él estaba. Le avisaron que un avión había chocado contra una de las torres. Su primera reacción fue pensar en un accidente, probablemente un avión pequeño. Llamaron al centro de operaciones de la CIA. Ellos tampoco sabían más, pero aclararon un dato. No era un avión pequeño, era un jet comercial. Mientras tanto, en Langley, Virginia, el director del Centro de Contraterrorismo de la CIA, Cofer Black, miraba las noticias en una pantalla en la esquina de su despacho. El cielo estaba despejado, no había tormentas ni fallas visibles. Sonó su teléfono. Era un oficial de inteligencia que estaba dentro del World Trade Center. Le dijo algo sencillo, devastador y muy preciso. El piloto se estrelló deliberadamente y remató con 2 palabras que cambiaron al país. Nos atacaron. A las 9:03 de la mañana, un segundo avión impactó la Torre Sur en vivo. Ya no había dudas. Estados Unidos estaba bajo ataque. En Florida, el jefe de gabinete entró al salón y se inclinó hacia el presidente. Le susurró la noticia del segundo impacto. El presidente permaneció sentado unos segundos. Tenía que mantener la compostura frente a los niños. Después se retiró. A las 9:36 de la mañana, otro avión, el tercero, se estrelló contra el Pentágono. En el edificio, el oficial naval Kevin Schaffer despertó bajo humo, fuego y metal retorcido. Fue el único sobreviviente de su sección. Ese día, él comprendió lo que todavía nadie podía decir en voz alta. El ataque no había terminado. El país entero quería una sola respuesta. ¿Quién lo hizo? La CIA empezó a cruzar listas de pasajeros, pasaportes y nombres. En una oficina, un analista señaló un nombre que no debía estar ahí. Un nombre rastreado desde hace años. Un nombre que pertenecía a Al Qaeda. Ese nombre bastó para que todos entendieran que el responsable estaba claro: Osama Bin Laden. En el Air Force One, el presidente recibió la confirmación inicial. Ordenó reunir una coalición internacional y perseguir a los responsables. No solo para encontrarlos, para destruirlos. En Nueva York, las torres comenzaron a colapsar. A las 10:28 de la mañana, la torre norte cayó. La ciudad se perdió bajo un manto de polvo, sirenas y silencio. En la CIA, algunos agentes llamaron a sus familias para que cuidaran a sus mascotas. Otros lloraron en silencio. Nadie sabía cuántos más iban a morir. Ese día, una analista de contraterrorismo le dijo a su equipo una frase que definiría la siguiente década. Cierren sus casas, cuiden a sus perros, vamos a la guerra. El 11 de septiembre no solo fue un ataque, fue el disparo de salida de la cacería humana más larga y costosa del siglo XXI. Una cacería que acabaría llevando a la CIA, al ejército estadounidense y a un presidente tras otro hasta un solo nombre: Osama Bin Laden. En 1993, 8 años antes del 11 de septiembre, un pequeño grupo de analistas de la CIA, en su mayoría mujeres, estudiaba a un millonario saudí con ambiciones inesperadas. Se llamaba Osama Bin Laden. Venía de una familia influyente de Arabia Saudita y había usado su fortuna durante los años 80 para financiar la resistencia contra la Unión Soviética en Afganistán. Estados Unidos los consideró aliados entonces. Los llamaban muyahidines. Eran los hombres de las montañas, los que luchaban en cuevas contra un imperio. Tras la retirada soviética, Bin Laden no volvió a casa. No quería la paz. Quería cambiar el mundo musulmán, expulsar la influencia occidental y derribar a los gobiernos que, según él, traicionaban la fe. En 1988 fundó Al Qaeda. Los campamentos que alguna vez recibieron apoyo antisoviético se transformaron en centros de entrenamiento para militantes islámicos con ambiciones globales. Las analistas de la CIA no sabían hasta dónde llegaría, pero intuían que no sería pequeño. A principios de los 90, ataques dispersos empezaron a apuntar hacia él.
En 1992, en Yemen, soldados estadounidenses fueron atacados. En 1995, 4 estadounidenses murieron en Arabia Saudita. En 1998, atentados simultáneos contra embajadas en Kenia y Tanzania mataron a cientos. 2 años después, el buque USS Cole explotó en Yemen. Era el peor ataque naval en tiempos modernos. La CIA veía un patrón claro, Estados Unidos todavía no. Entre 1999 y 2001, las alertas empezaron a repetirse. Rumores, informes, cables. Al-Qaeda estaba planeando una operación grande. Se enviaron más de 100 advertencias a distintas agencias. Aduanas, la FAA, la patrulla fronteriza. Los blancos potenciales incluían la Casa Blanca, el Capitolio y símbolos del capitalismo estadounidense. Michael Morell informó al presidente que Bin Laden buscaba múltiples operaciones en simultáneo. En la CIA ya no hablaban de si habría un ataque, hablaban de cuándo, pero cuando llegó, nadie estaba preparado para su magnitud. El 11 de septiembre no solo destruyó 2 torres, destruyó la idea de que Bin Laden era un problema lejano, un hombre del desierto, un nombre imposible de pronunciar en un noticiero. A partir de ese momento, Estados Unidos lo definiría como algo distinto, el fugitivo más peligroso del planeta. Mientras los escombros todavía ardían, la CIA llegó a una conclusión inmediata. El régimen talibán de Afganistán lo estaba protegiendo. El 15 de septiembre, el presidente reunió a su gabinete de guerra. Había voces que pedían diplomacia. El presidente la descartó. Dijo que Estados Unidos iría por los responsables. Alguien preguntó quién lideraría la misión, el Departamento de Defensa o la CIA. Las respuestas marcaron la siguiente década. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, dijo que invadir Afganistán podría tomar 6 meses. Cofer Black, director del Centro de Contraterrorismo de la CIA, respondió que podían lograr resultados en 6 semanas. El presidente eligió a la CIA. La orden era simple en la superficie y brutal en el fondo. Encontrar a Osama Bin Laden y llevarlo ante la justicia. El 26 de septiembre de 2001, 16 días después del 11 de septiembre, un helicóptero pesado aterrizó en Afganistán. Dentro viajaban 10 estadounidenses. No eran soldados, eran agentes de la CIA. Su misión no era conquistar un país, era encontrar a un solo hombre. El programa se llamó Jawbreaker. Se formaron 13 equipos, ninguno con más de 8 integrantes. Debían trabajar junto a los aliados afganos que ya combatían a los talibanes. Su primer objetivo no era Bin Laden, era algo más básico, sobrevivir. Para encontrar al líder de Al-Qaeda, primero debían romper las defensas talibanes. Las montañas habían absorbido guerras durante décadas. Era un país donde el terreno era enemigo y cada valle tenía su propio idioma, su propia ley y su propio precio. La CIA trazó un plan poco ortodoxo. No invadirían con miles de hombres, lo harían con inteligencia, dinero y alianzas. En Afganistán, la lealtad tiene reglas antiguas. Para hablar con un caudillo local, tenían que hacerlo bajo la tradición pashtunwali. Se negociaba con honor o se moría con él. Cuando un comandante se negó a cooperar, el equipo estadounidense lo secuestró. No había tiempo para diplomacia. En noviembre de 2001 había apenas 410 estadounidenses en Afganistán. El enemigo los superaba en número, pero Estados Unidos tenía algo que nadie más tenía: el cielo. Los B-52, B-1, F-15 y drones Predator no peleaban por territorio, peleaban por precisión, derrumbaban búnkeres, trincheras y refugios. La Alianza del Norte avanzaba por tierra. Desde el aire, Estados Unidos abría paso, pero la CIA necesitaba algo más que aviones. Necesitaba ojos en el terreno, agentes disfrazados de locales, informantes, fuentes, personas con teléfonos que no eran teléfonos. En realidad, eran dispositivos GPS que marcaban blancos para ataques quirúrgicos. Era tecnología moderna escondida en un país que vivía como en el siglo XIX. Fue entonces cuando surgió la primera pista sólida. Las fuentes en terreno reportaron que Bin Laden se encontraba en Kabul. La Alianza del Norte se preparó para la ofensiva. La CIA pidió apoyo aéreo. Se organizaron 5.000 combatientes afganos contra 15.000 talibanes y miembros de Al-Qaeda. Las cifras no tenían sentido militar, pero en ese paisaje, la guerra ya no era una ecuación de números, era una ecuación de información. Al anochecer, miles de talibanes rodearon la ciudad. La Fuerza Aérea estadounidense atacó búnkeres, trincheras,
Casas defensivas. La coordinación entre los afganos y los bombarderos norteamericanos obligó a los talibanes a retroceder. En la madrugada comenzaron a huir. El 12 de noviembre de 2001, solo 2 días después del inicio de la ofensiva, Kabul cayó. La ciudad había sido símbolo del poder talibán. Ahora era símbolo de su colapso. Se lanzaron más de 400 bombas. Murieron cerca de 1000 combatientes talibanes. Las fuerzas rebeldes entraron a la capital. La población salió a las calles y se volvió contra los talibanes. La ciudad cayó sin bajas estadounidenses. Era una victoria rápida, inesperada y humillante para el enemigo, pero no había motivo para celebrar. Bin Laden no estaba en Kabul. Al-Qaeda se había replegado. Se escondió en un laberinto de túneles y cuevas en las montañas. La CIA envió equipos con 10 afganos subiendo en burros. Uno tenía un lanzacohetes RPG. Algunos murieron en el trayecto y fueron enterrados en silencio. La guerra moderna no lucía como la televisión, lucía como el siglo XIII con radios satelitales. La CIA finalmente localizó a Bin Laden. No estaba solo, tenía 1000 hombres, vehículos, tanques y un terreno que conocía mejor que cualquiera. Los agentes hicieron su evaluación. Necesitaban un batallón para atraparlo. El secretario Rumsfeld se negó a enviar tropas. La operación quedó bajo responsabilidad de la CIA. La decisión abrió un dilema invisible. Si bombardeaban sin tropas en tierra, los sobrevivientes podrían escapar. Si enviaban tropas, podrían morir cientos. Eligieron bombardear. Durante 56 horas, el cielo sobre Tora Bora rugió. B-52, B-1 y cazas F-15 bombardearon el área con una intensidad que no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial. Las montañas temblaron. Las cuevas colapsaron. Al-Qaeda quedó enterrada bajo toneladas de roca y fuego. Entre las armas utilizadas estaba la Blue 82, conocida como Daisy Cutter, la bomba convencional más grande del arsenal estadounidense. Su impacto era tan brutal que servía tanto para destruir posiciones como para quebrar la moral del enemigo. Pero un bombardeo no puede confirmar una muerte. Para declarar el fin de la cacería, necesitaban algo que la CIA llamó simplemente pruebas. Pruebas visuales, pruebas en video, pruebas de ADN, pruebas de cualquier tipo que demostraran que Osama Bin Laden había muerto en esas cuevas. Las milicias afganas celebraron la supuesta derrota de Al-Qaeda, pero la CIA no celebró. En el mundo del espionaje, no se celebra una muerte que no se puede demostrar. 6 meses más tarde, Bin Laden reapareció en un video. Estaba vivo. Y no parecía un hombre que estuviera huyendo. Parecía un hombre que había burlado a la nación más poderosa del planeta. En Washington, nadie lo dijo en voz alta, pero la conclusión era inevitable. Lo habían dejado escapar. Los que estuvieron allí lo sabían. No fue por falta de información. No fue por falta de tecnología. Fue por falta de tropas en tierra para cerrar el cerco. La CIA había pedido refuerzos. El Departamento de Defensa los negó. La decisión permitió que Bin Laden cruzara la frontera hacia Pakistán, donde encontrarlo sería casi imposible. Para Al-Qaeda, el escape fue más que una victoria táctica, fue una declaración simbólica. El hombre más buscado del mundo seguía libre y la cacería apenas comenzaba. Para los estadounidenses, Tora Bora dejó una pregunta sin respuesta durante 10 años. ¿Cómo se escapa un hombre perseguido por un país entero? Lo que vino después fue silencio, un silencio que duró años. Bin Laden no daba señales, no transmitía mensajes, no concedía entrevistas. Su sombra seguía viva, pero nadie sabía dónde estaba su cuerpo. El 17 de diciembre de 2001, el Washington Post publicó que Bin Laden había escapado porque el ejército estadounidense no envió tropas por él. En la CIA sabían que había cruzado hacia Pakistán, y Pakistán no era simple geografía, era inteligencia, política, religión y alianzas superpuestas. Era un laberinto. Mientras Estados Unidos intentaba rastrear al hombre que había cambiado el siglo XXI, Al-Qaeda se transformaba. La organización ya no era una sola cabeza, era una franquicia. Atentados en Turquía, Madrid, Londres, células dispersas, proyectos simultáneos. Mientras el centro se ocultaba, los bordes avanzaban. Tras Tora Bora, la cacería no se detuvo, pero cambió de forma. Ya no era una operación militar, era una persecución en las sombras. La CIA comenzó a reconstruir a Al-Qaeda desde sus fragmentos. ¿Quién comandaba?
quién obedecía, quién financiaba y quién sabía dónde estaba Bin Laden. En 1998, el periodista John Miller había viajado a Afganistán para entrevistarlo. Fue un riesgo enorme, pero lo consiguió. Cuando su equipo tradujo las cintas, entendieron algo inquietante. Bin Laden no buscaba fama, buscaba declarar una guerra. El mensaje no era accidental, era intencional. Estados Unidos también entendió que Bin Laden no operaba solo. Tenía tenientes, tenía operadores, tenía una red. Si atrapaban al cerebro, tal vez atrapaban al cuerpo. El primero fue Abu Zubaydah, sospechado como jefe de operaciones logísticas. Lo rastrearon en Pakistán, saltó de techos, escapó herido y terminó en un hospital. Lo capturaron. A todos les sorprendió que quisiera cooperar. Habló, mencionó planes, mencionó nombres. Uno llamó la atención, Mukhtar. Hasta ese momento la CIA pensaba que Bin Laden era la mente maestra del 11 de septiembre. Zubaydah les hizo ver que había otro hombre moviendo hilos. A partir de ahí la cacería cambió. No buscaban solo a Bin Laden, buscaban al hombre que podía llevarlos hasta él. Ese hombre era Khalid Sheikh Mohammed. Había intentado volar el World Trade Center en 1993. Llegó a Afganistán, se reunió con Bin Laden, le vendió su idea. Él era Mukhtar, la mente detrás del plan más ambicioso en la historia del terrorismo moderno. Encontrar a Mukhtar tomó 2 años. En marzo de 2003, en Rawalpindi, Pakistán, agentes pakistaníes y equipos de la CIA entraron a una casa. Khalid Sheikh Mohammed estaba en ropa interior. Lo capturaron. Lo subieron a un vehículo y lo sacaron del país. La CIA ahora tenía al hombre que diseñó el 11 de septiembre, pero no tenía al hombre que lo inspiró. Khalid dio información sobre la estructura de Al-Qaeda, sobre ataques en proceso, sobre células repartidas en el mundo. La organización no estaba derrotada, estaba mutando. Pero cuando le preguntaron por Bin Laden, guardó silencio. Lo protegía a su manera, lo cuidaba. Los interrogatorios se intensificaron. Algunos detenidos fueron enviados a centros clandestinos. Otros terminaron en Guantánamo, en Cuba. Análisis, tortura y dilemas morales convivieron en los mismos pasillos. No todos en la CIA estuvieron de acuerdo. Algunos analistas se opusieron a las técnicas utilizadas, pero la presión era enorme. Había miedo a otro atentado, había urgencia, había paranoia. Mientras la inteligencia estadounidense cavaba hacia por abajo, el mundo seguía cambiando por encima. Estambul, Madrid, Londres. Al-Qaeda se convirtió en una franquicia descentralizada. No hacía falta que Bin Laden apareciera en pantalla. Bastaba con que hubiera atentados para que su presencia siguiera intacta. Para 2007, la cacería estaba estancada. Nadie sabía dónde estaba Bin Laden. Nadie sabía si seguía en Pakistán, si había muerto o si se escondía en una cueva con electricidad y emisores clandestinos. La CIA escuchó rumores inquietantes. Había interés por adquirir armas nucleares. Había reuniones con científicos. La idea era simple: superar al 11 de septiembre. Si el 11 de septiembre había sido la señal, lo que venía sería la firma. En septiembre de 2007 apareció un nuevo video. Bin Laden hablaba a la cámara. Se veía más viejo pero vivo. Fue la prueba de vida que necesitaba el mundo. No había nada más que decir, la cacería no había terminado. En enero de 2009, el presidente Bush se reunió con Barack Obama. La transición de poder incluía un tema urgente: evitar el próximo ataque. Obama tomó posesión, dobló los esfuerzos, ordenó a la CIA priorizar la búsqueda de Bin Laden. Leon Panetta, el nuevo director, fue claro. Su tarea principal era encontrar al hombre más buscado del mundo. La CIA ya no perseguía una organización, perseguía un fantasma. Entre 2002 y 2010, la CIA siguió una pista que parecía insignificante. No buscaban a Bin Laden, buscaban a un hombre de confianza, un mensajero. Alguien que entregaba palabras donde no había teléfonos, ni correos, ni aparatos electrónicos. En ese mundo la voz era la tecnología más segura. Su nombre era Abu Ahmed. Encontrarlo tomó 8 años. La CIA no sabía cómo era, no sabía dónde vivía, no sabía con quién hablaba. Solo sabía una cosa: si seguían al mensajero, podrían encontrar al hombre al que servía. El hallazgo ocurrió en el verano de 2010. La CIA interceptó una llamada. Estaba en Peshawar, Pakistán. Hablaba con alguien que lo conocía desde hacía años. El amigo insistió, le preguntó qué estaba haciendo. Abu Ahmed respondió algo simple y devastador, lo mismo de siempre:
A veces una frase confirma lo que no confirma un ejército. La CIA siguió su vehículo. No lo detuvo, no lo interrogó, solo lo observó. Lo rastrearon hasta una ciudad llamada Abbottabad. No era una ciudad remota, no era una cueva, no era una montaña. Era un lugar urbano, con academia militar, con calles iluminadas y con gente que no esperaba estar dentro del capítulo final de una cacería internacional. El mensajero llegó a una casa grande, demasiado grande para quien no tenía ingresos conocidos, muros altos, seguridad excesiva, ausencia total de ventanas hacia el exterior. Las cámaras satelitales vieron algo más, vieron niños, vieron mujeres, 2 familias y una presencia más, una familia que nunca salía, una silueta que caminaba en el patio, midieron su altura, coincidía. La CIA no dijo que era Bin Laden. La CIA no dice eso hasta que no lo sabe, pero lo pensó, y ese pensamiento bastó para reactivar la cacería. El 21 de septiembre de 2010, la CIA informó al presidente Obama. Tenían una fuerte sospecha, solo había 2 órdenes posibles: averiguar qué ocurría dentro del complejo, no decirle a nadie. La vigilancia comenzó. Días, meses, rutinas. Los analistas no necesitaban ver un rostro, bastaba el comportamiento. Si un hombre no usa teléfonos, no sale de casa, no aparece en público y vive bajo muros construidos para no ser vistos, ese hombre está ocultando algo. En febrero de 2011, la CIA invitó al periodista John Miller. Él había visto caminar a Bin Laden en 1998. Querían comparar su forma de andar, no era prueba definitiva, pero era otra sombra que coincidía con la anterior. El presidente Obama hizo una pregunta esencial: ¿qué probabilidades hay de que podamos confirmar que Bin Laden está allí? La respuesta fue dura. No había forma, no había foto, no había grabación, no había ADN, solo había análisis y sospechas. Los asesores fueron honestos. Si la operación fallaba, la credibilidad del presidente se iba al piso. Si tenían razón, terminarían la cacería más larga del siglo. Estados Unidos tomó una decisión que cambió la historia: actuar sin confirmación visual. El 10 de abril de 2011 comenzó la preparación. La CIA contactó al equipo especialista llamado SEAL Team 6, una de las unidades de élite más discretas del mundo. Construyeron una réplica del complejo. Querían saber cómo entrar, cómo subir, cómo bajar, qué hacer si la cuerda fallaba, si la puerta explotaba, si el helicóptero caía, si quedaban menos hombres de lo planeado. En ese tipo de operaciones, las preguntas ¿qué pasa si? Son más importantes que las suposiciones de así será. Entrenaron 12 horas al día, derribaron puertas falsas, subieron escaleras falsas, simularon detonaciones, volaron techos de práctica. Cada noche desmontaban la réplica, por si algún satélite enemigo sobrevolaba la base. Había un detalle más: no avisarían a Pakistán. La inteligencia pakistaní jugaba para ambos bandos. Los radares debían evitarse. Se usarían helicópteros modificados, silenciosos, diseñados para volar en la oscuridad sin aparecer en pantallas militares. El 29 de abril de 2011, Obama dio luz verde. No tenían prueba de que el hombre dentro del complejo fuera Bin Laden, pero tenían algo igual de poderoso. No tenían una razón sólida para pensar que no lo fuera. Esa noche, la cacería humana dejó de ser una idea, se convirtió en acción. 1 de mayo de 2011, una noche sin luna, 0 iluminación, nada que delatara el cielo. El operativo salió desde Jalalabad, del lado afgano. Cruzaron la frontera con helicópteros diseñados para ser invisibles a los radares pakistaníes. No había margen para el error. No había margen para ser detectados. Durante 4 minutos, Estados Unidos voló sobre Pakistán sin permiso. 4 minutos que podían desencadenar una guerra. En la Casa Blanca, el presidente Obama, Hillary Clinton, Bob Gates, Leon Panetta y el almirante William McRaven miraban pantallas que solo mostraban mapas y señales tácticas. Las salas estaban llenas, los corazones no. Todos sabían que podían perderlo todo en segundos. A las 12:30 de la noche, los helicópteros se acercaron al complejo. El plan era simple: ingresar desde la terraza, dominar los pisos, neutralizar resistencia. Pero ningún plan sobrevive intacto al primer contacto. Uno de los helicópteros empezó a temblar. El rotor perdió sustentación. El aire caliente rebotó contra el muro de 5 metros. Se creó un vórtice y el aparato cayó dentro del corral. En la sala de crisis nadie hizo ruido. Nadie respiró más rápido.
nadie gritó. En la guerra moderna, el silencio vale más que el pánico. El piloto del segundo helicóptero no sabía que el primero se había estrellado. Aterrizó afuera del complejo, se abrió la puerta. Los SEAL descendieron en un sitio distinto al plan original. Los hombres no estaban donde debían estar, pero estaban vivos, y eso bastaba. Los vecinos comenzaron a escuchar el ruido. Las luces en Abbottabad se encendieron. En redes sociales comenzaron a aparecer mensajes. Nadie sabía que era Estados Unidos. Creyeron que era un operativo pakistaní. Dentro del complejo, los SEAL actuaron con precisión. Primero neutralizaron al mensajero, Afu Ahmed. Luego avanzaron al interior. Una puerta resistió. La derribaron con explosión dirigida. En un dormitorio neutralizaron a otro mensajero y a su esposa. Subieron escaleras estrechas de cemento. En el segundo piso encontraron a un joven de 20 años, hijo de Bin Laden. Lo neutralizaron. La operación avanzaba más rápido que la ansiedad en Washington. En el último tramo de escaleras había una cortina. Detrás varias personas, entre ellas el hombre que habían buscado durante 10 años. Osama Bin Laden no se rendiría. No lo había hecho en el desierto. No lo había hecho en Tora Bora. No lo haría ahora. Un disparo, luego otro. Bin Laden cayó. La operación había durado 19 minutos. En la sala de crisis la tensión se mantuvo. Nadie sabía si el objetivo era realmente él. Minutos después llegó el mensaje del comandante en tierra, Jerónimo EKIA. Enemy killed in action. No hubo aplausos, no hubo gritos, solo silencio. 10 años de cacería terminaron con 2 palabras. Los SEAL buscaron discos duros, documentos, notas. Querían algo más que un cadáver. Querían entender si había un nuevo plan en camino. Tomaron lo que pudieron, luego salieron con el cuerpo. El helicóptero derribado no podía quedar en tierra. Tenía tecnología secreta. Se colocaron explosivos. Lo volaron. Las llamaradas iluminaron el barrio. Pakistán encendió radares. Se lanzaron 2 F-15 para interceptar los helicópteros. Los SEAL todavía estaban en territorio enemigo. Fueron 85 minutos de vuelo hasta la frontera afgana. 85 minutos donde la cacería pudo transformarse en un conflicto entre 2 países aliados. Cuando cruzaron la frontera, Pakistán no siguió. La persecución terminó. El operativo también. Obama caminó hacia el podio en un salón vacío. No había público, no había aplausos, solo cámaras. Anunció que Estados Unidos había ejecutado un operativo y que Osama Bin Laden había muerto. En Nueva York, la noticia cayó como una exhalación colectiva. No cambió el pasado, no devolvió vidas, no cerró heridas, pero cerró la cacería. El cuerpo fue trasladado a un portaaviones en el Océano Índico. Recibió ritos musulmanes. Fue sepultado en el mar. Donde no hubiera tumba, donde no hubiera peregrinación, donde no hubiera monumento, donde un nombre que había movilizado al mundo no pudiera movilizar a nadie más. La cacería de Bin Laden duró una década. Comenzó con humo sobre Manhattan, pasó por desiertos, cuevas, bases clandestinas y despachos presidenciales. Costó miles de vidas y terminó en silencio, en un cuarto oscuro, en un país al que nadie había prestado atención. No hubo celebración, hubo cierre. Y en las guerras que nacen del dolor, el cierre es lo más cercano a una victoria.